Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. El suicidio es la tercera causa de muerte en el grupo de edad entre los 15 y los 29 años, superando solo por las causas externas de la mortalidad, los tumores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística. En los últimos datos disponibles se pone de manifiesto que 310 niños y jóvenes menores de 30 años se quitaron la vida, lo que supone el 7,77% del total de las víctimas de suicidio. En España, los suicidios de menores de 25 años se han triplicado en los últimos 30 años. Cada 40 segundos muere alguien en el mundo por esta causa. La clave está en hablarlo. Los jóvenes también comparten este tabú, de hecho, lo que hace que no se aborde en el entorno escolar, ni en la familia, ni siquiera en el instituto. Un silencio que afecta a todo el conjunto de la ciudadanía, desde los medios de comunicación hasta las conversaciones en la calle. La falsa creencia del efecto llamada es perjudicial, tal y como señala la Organización Mundial de la Salud. Según este organismo, es necesario darle un espacio al suicidio y tratarlo con rigor y también con respeto. Hay que acabar con el estigma de no hablar sobre este tema. Empecemos a hablar ya, que si no lo hacemos, no llega la ayuda. Bienvenido a Let's Go. Perfil, el que pilota. Y hoy empezamos programa hablando pues con una joven que llega hasta el programa Let's Go para darnos su opinión, su testimonio con respecto al post del día. Muy buenas tardes, María Victoria, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Gracias a ustedes por invitarme, gracias de verdad de nuevo aquí con ustedes y es un gran honor. Bueno, pues hoy estamos hablando de un tema del que no se habla mucho, pero del que se debería hablar un montón, porque la verdad es que las cifras dicen que algo estamos haciendo mal como sociedad, porque los números de suicidios, de ansiedad, de estrés, no paran de crecer. Sin embargo, poco se hace para contrarrestarlo o para prevenirlo. En tu caso en concreto, María Victoria, es cierto que bueno, pues el caso del suicidio obviamente no lo has vivido tú personalmente, pero sí es verdad que es un tema que te ha llegado de cerca. Cuéntanos un poquito cuál es tu relación con el tema del suicidio. Pues tuve una persona muy cercana en mi vida, que nos conocíamos desde la infancia, y ya de adolescentes, al menos unos 13, 12 años por ahí, él empezó a dar señales de alejamiento, de distancia ya social, no solo conmigo, sino con todos sus allegados. Y como era mi mejor amigo, enseguida uno capta esas señales, tal vez que hasta su mamá no captaba, de algo está pasando aquí que él no me ha dicho. En este caso se dio por su orientación sexual. Su familia era muy conservadora, exacto. Y pues le daban rechazo. Pero él empezó con estas señales y ya sabes, estas pequeñas amenazas que empiezan a lanzar y demás, que uno lo toma primero como no lo va a hacer, pero luego las señales se están volviendo ciertas y ya es preocupante. En mi caso, yo enseguida me acerqué a él y le di apoyo, le dije que no estaba mal su vida, que yo personalmente, yo también soy parte de la comunidad LGBT, y se entiende. Y pues en esas señales yo poco a poco lo atraje más a mí y traté de que se la pasara más conmigo que con su familia, para que así él pudiera sentirse más aceptado. De hecho, trataba de que pasara las 24 horas conmigo, de que si llegaba a su casa se la pasaran aún así comunicándose conmigo para yo poder estar al pendiente de él. Pero, acompañándolo quizás. Exacto, acompañándolo, porque esas señales en algún momento son ciertas y tal vez los padres no lo ven. Y yo creo que esa es una de las cosas que los padres no se dan cuenta, de su hijo se está alejando, pero tal vez piensen porque es la adolescencia y demás, pero... María Victoria, es cierto que la adolescencia es un periodo sumamente crítico, aparte ya genéticamente y que físicamente hay unas hormonas pues que están haciendo que nuestro cuerpo varíe, que nuestro cuerpo cambie. Estamos buscando un lugar en la sociedad, en nuestro mundo, tratando de encajar, de conocernos, de saber quién somos y qué queremos llegar a ser, ¿no? Sí. Es cierto que determinadas pues cosas que nos puedan suceder en la vida puede determinar que lo estemos pasando mal. Pero tú, viviendo esta experiencia con este amigo cercano, ¿qué crees que es lo que se pasa por la cabeza de una persona, de un joven, de una joven que dice, oye, pues mira, no hay solución, no hay otras opciones, no hay otra salida?
voy a acabar con todo. No hay marcha atrás. ¿Qué es lo que crees que le pasa por la cabeza? Bueno, esa pregunta es... Tal vez hay muchas cosas que pasan por la cabeza, no solo las situaciones familiares, sino también las sentimentales de los adolescentes, porque como tú dices, estamos por un camino que las hormonas cambian, los pensamientos cambian, te estás descubriendo a ti mismo, y pues lamentablemente hoy en día la sociedad es tipo, rechaza las cosas, somos una mente abierta, pero no abierta a las nuevas ideas y demás, y pues me imagino que los adolescentes pasan por eso en algún momento, cuando no ven salida atrás dicen, vaya, la solución es esta. Sí. Pero es ahí como yo pienso que la salud mental es lo primero, y ya es por parte de los padres ver y hablar con sus hijos también de estos temas, de cómo te sientes, dime si necesitas ayuda profesional, no tal vez uno aconsejarlo profesionalmente porque uno no tiene la capacidad de hacerlo, pero sí buscarle ayuda profesional y decirle, necesitas ayuda y vamos a buscarla, pero juntos, o sea, que se sienta siempre apoyado. Al final, por lo que te escucho, realmente es totalmente razonable, ¿no? Realmente lo que estamos buscando todos y todas es simplemente buscar nuestro hueco y que nuestro entorno más cercano, llámese familiares, padres, amigos, parejas, nuestra comunidad, nuestro colegio, nuestro instituto, pues se preocupe de nosotros, nos acompañe y no nos deje solos, ¿sabes? Que nos sirvan un poco de guía, ¿no? Es la principal razón que uno necesita, ¿sabes? El apoyo porque hasta el bullying afecta mucho en los temas, sobre todo en los más pequeñitos que están empezando, que empiezan a acosar, pero ya la educación viene desde la casa, entonces ya viene desde que los padres enseñen a, si hay algo diferente, no tiene nada de malo, acéptalo, pregunta y demás para informarte, no ataques de una vez, porque uno no sabe cómo afecta a estas personas. Hablando de esta información, María Victoria, poco se habla acerca del tema del suicidio, un tema gravísimo, y no sabemos por qué. Si es un tema tan complicado, tan grave, que causa tantas muertes en nuestro país, pero también en todo el mundo, ¿por qué no se habla del tema? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Se ve como un tabú primeramente, pero porque, o sea, como es un tema delicado, entonces los padres y las personas que ven esto dicen, mejor si no lo hablamos, tal vez no piensan sobre esto, pero tal vez es todo lo contrario, es mejor informar sobre el tema, ayudar, y sobre todo ayudar a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, sino también personas mayores que viven estos casos, que digan, vaya, vamos a informar para poder ayudar. Entonces es también la presión social de si está mal porque es muerte y da miedo a la muerte, porque la muerte no tiene solución. Es desconocido la muerte. Es desconocida la muerte. Es la única cosa que no tiene solución en esta vida, pero es mejor informarle a los jóvenes sobre esto y sobre todo a los adolescentes de los institutos que están viviendo hoy en día estas situaciones y decir, vaya, tienen ayuda, tienen a personas que los aman y apoyan, y esta es tu razón para vivir, ¿me entiendes? Y aún eres joven. Exactamente, pues, y siempre hay una salida, aunque haya momentos en los que, bueno, pues las circunstancias o nuestra forma de enfocarlo no nos haga ver las salidas que hay, a lo mejor al otro lado, ¿no? Estamos enfocados a lo mejor en el problema y no estamos viendo el resto de soluciones. Se enfocan primeramente en el problema, como si no hubiera salida alguna, pero en verdad sí hay salida, entonces tienes el apoyo de tus familiares, de tus amigos, de las personas que te están estirando la mano y diciendo vamos juntos por el camino y te vamos a sacar de esto. Entonces es mejor informar. Yo pienso sinceramente que los institutos se deben encargar en hablar del tema, porque tiene muchos factores. Es muy importante. María Victoria Sánchez, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por el plató de Let's Go, por dar tu opinión, que seguramente será compartida por muchísimos otros jóvenes del municipio de La Laguna, también de Canarias y también del mundo. Es muy importante que hablemos del tema y que lo hablemos con jóvenes, para otros jóvenes, para poder prevenir de forma correcta. Exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go hablando del post del día, un tema importantísimo: suicidio, estrés y todo lo que conlleva esta problemática. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes.
Cuando los temas son tabús, la gente no se atreve a hablar de ellos. Esto al menos lo señala la directora del teléfono de la Fundación ANAR. Este número de ayuda para los más jóvenes, para los niños y los adolescentes, al que los menores pueden llamar de forma anónima y totalmente gratuita por cualquier tipo de problema, ha experimentado a lo largo de los años un gran repunte en los casos de autolesiones y también de intentos de suicidio. Si en el año 2012 apenas se recibían unas 282 llamadas aproximadamente relativas al tema, en el año 2016 ascendían a 1.598 y así han ido subiendo año tras año. Una problemática que en los jóvenes, si se compara con el resto de edades, está más en la alta tasa de intentos, según el presidente de la Asociación Española de Suicidología. El problema que tenemos con la población juvenil es que tiene una alta tasa de intentos, no tanto de suicidios consumados, y señala que aunque añade que en estas edades particularmente son muy sensibles. Hoy recibimos a Sara Bote aquí en Let's Go. Ella es presidenta de la Asociación de Atención al Duelo y Prevención del Suicidio Volver a Vivir. Perfil, el que pilota. Pues sí, tenemos la suerte de poder saludar a Sara Bote. Muchísimas gracias, Sara, por acompañarnos y sobre todo pues pasarte por los estudios de Let's Go para hablar de un tema que es muy importante, que se hable y que sobre todo la población juvenil también conozca el tema. Exactamente. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Sara, si hablamos de cifras, la verdad es que es sorprendente porque si las comparamos, por ejemplo, con el tema de violencia de género, que también son cifras brutales, o con accidentes de coche, las de suicidio, lamentablemente superan, pero en un porcentaje brutal, a estas anteriores. Sin embargo, lo cierto es que realmente no se habla de ello. No hay campañas de prevención, es un tema tabú. ¿Por qué sucede esto, Sara? Pues es cierto que se lleva ya luchando contra esto, se ha llevado al Congreso, se llegó a aprobar, después se ha frenado por varios motivos, el tema sobre todo de campañas y de crear líneas específicas de atención, no solo dentro de lo que es la salud mental, que siempre se pone el suicidio dentro de la salud mental. Lo curioso es que la mayoría de personas que se quitan la vida o lo han pensado no tienen problemas de salud mental. Es decir, todos estamos expuestos a que en un momento de nuestra vida podamos llegar a pensarlo, a valorarlo. Y claro, el tema de la prevención va por ahí. Es decir, hay mucho que hacer porque entra dentro de la normalidad planteárselo. Lo que no entra dentro de la normalidad es llegar a cometer suicidio, sobre todo si hay recursos a mano. Y bueno, es un tema tabú por eso, por cómo han educado a la sociedad. Venimos de una sociedad judio-cristiana que se penalizaba el suicidio. Pues las personas que trabajan en medios de comunicación siempre desde las universidades o sus centros formativos les han transmitido que no hablen de este tema, que es algo que mejor no tocarlo porque puede dar lugar a que se dé un efecto imitación. Y bueno, con el tiempo se ha ido viendo que no, que según cómo abordemos el tema, también es muy importante, porque si hablamos de recursos o de soluciones, entonces es más fácil que la persona tome la decisión de que no, que se lo va a pensar, que va a buscar ayuda. Es muy importante el trabajo que se desarrolla desde diferentes ámbitos. Como tú bien decías, se necesita que desde el nivel administrativo, desde el nivel político, pues también se haya una implicación, sobre todo a nivel preventivo. Pero también las asociaciones hacen un trabajo, digamos que ahora mismo prácticamente único y muy importante para la prevención y sobre todo para la ayuda de las personas que están padeciendo esos malos momentos, que están sufriendo y que tienen en estos precisos instantes pues esos pensamientos suicidas. Cuéntanos un poquito cuál es el trabajo que desarrollan en la asociación. Pues nuestra asociación surgió más o menos hace 6 años ya. La primera que se creó con este motivo fue hace 7, 8, o sea, realmente hace muy poco tiempo, pero ahora mismo es un movimiento muy fuerte en el que se han ido sumando y creciendo, y en torno a 15, 20 asociaciones o fundaciones dedicadas a un poquito tanto a la prevención como a la atención de las personas después de haber tenido un intento, o a los familiares que quedan tras la muerte por un suicidio, que tremendamente tienen el riesgo muy alto también de cometer suicidio, por cierto. Desde nuestra asociación un poquito lo que vimos es que aquí en Canarias no se cubría esa necesidad, no hay medios en salud mental para abarcar todos los casos, para abarcarlos con la atención que requiere, el tiempo, la dedicación, la escucha. Entonces un poquito, un compañero, otro profesional, psicólogo y yo decidimos, vamos a crear y bueno, haremos hasta donde podamos llegar.
Actualmente no contamos con medios económicos, bueno, pues por este tema, porque es un tema que, bueno, para ciertos políticos pues no es primordial o les chirría todavía, ¿no? Estamos un poquito luchando contra eso. Entonces, pues trabajamos con nuestra persona, es decir, atendiendo llamadas para el tema de personas que a lo mejor están con dudas, que sus familiares a lo mejor han tenido un intento, qué hacer, cómo apoyarles, o que están ya en momentos de duelo, de decir, ha muerto por suicidio y no sé cómo llevarlo, no sé con quién hablarlo. La gente un poco se siente incómoda cuando cuando trato este tema, y les orientamos tanto de los recursos también que hay, eso a nivel institucional, de salud, pues hasta de ocio, muchas veces tener recursos para sobreponerse, ¿no? Encontrar buenas redes de apoyo. Y nosotros pues prestamos ya a nivel como profesionales lo que es terapia, en casos de que la persona valoremos que necesita o que le puede venir bien. Es muy importante el comentar que, bueno, pues cuando hay un suicidio o cuando hay un intento de suicidio o hay pensamientos suicidas, pues no solamente hay una víctima, padece muchísimas personas, el entorno también sufre muchísimo, se concrete o no se concrete ese suicidio, porque afecta pues muchísimo a todo el entorno, ¿no? Es muy importante que como entorno, si en el caso de que tenemos a alguien cerca que pueda estar padeciendo estos pensamientos, pues saber darnos cuenta, ¿no? Leer esa sintomatología, ver esas pequeñas señales, porque las hay. Aunque hay muchos mitos que corren en torno al tema del suicidio, dicen que, bueno, pues perro ladrador, poco mordedor, ¿no? Es mentira realmente. Cuéntanos un poquito cómo podemos leer esos síntomas o esos signos que pueden estar pues justamente enfrente de nosotros y no somos capaces de darnos cuenta. A ver, el suicidio es un fenómeno tremendamente complejo, complejo. No he conocido dos casos iguales, por motivos iguales, situaciones en las que se hayan comunicado de forma similar o que hayan acudido a pedir ayuda. Entonces, en este sentido es muy difícil dar pauta. Yo sé que desconcierta un poco que lo diga así, pero los familiares sí que muchas veces o siempre se quedan con la sensación de no me di cuenta, no pude hacer nada, seguro que estaba pidiendo ayuda a gritos. Pues no siempre, no siempre. Hay perfiles en los que la persona lo tiene totalmente decidido y sabe que si lo va a comunicar no va a poder hacerlo, o van a estar, o no quiere preocupar a sus familiares, o es un acto relativamente impulsivo por algo puntual, pues una ruptura. O sea, hay personas que llevan elaborándolo tiempo, lo han meditado, y hay otras que realmente puede ser algo muy, muy impulsivo, sobre todo en jóvenes, porque pues al tener menos experiencia, quieras o no, de la vida, les puede venir grande un problema. Una ruptura, pues no la han cogido en el trabajo que esperaba, va a ser una decepción para la familia. Todas esas emociones encontradas pueden llevar a tomar la decisión. Pero claro, no es una decisión, pensamos nosotros, totalmente libre. Libre sería meditada, no desde el dolor, ni desde la rabia, ni desde la tristeza, sino decidida, pues como por ejemplo la gente que pide la eutanasia, que lleva años trabajando en ello y se han hecho la idea y psicológicamente están estables. Pero en este caso sí que un poquito las señales que como familia o amigos podemos darnos cuenta, una de ellas puede ser el aislamiento, el aislamiento de que dejan de hacer las cosas que les gustan, se desgana, a lo mejor no comen o comen demasiado, una forma de tapar esas emociones, no dormir, que esto puede precipitar, porque cuando una persona no descansa tiene un alto riesgo de pues tomar malas decisiones, entrar más deprimido, estar más desanimado de lo normal, verlo todo, digamos, como más en túnel, más negro. Entonces, pues otra de las cositas que tenemos que hacer es preguntar abiertamente. Yo sé que es algo que choca, pero normalmente cuando uno pregunta abiertamente a la persona, oye, mira, estás cansado de vivir, o te gustaría pasarte el día en la cama y no despertar, o normalmente ellos te lo exteriorizan, así es como estoy cansado, ya no puedo más con esto. Y ahí, claro, lo que se nos ocurre en el momento es como dar consejos, frenar, no, o no digas eso, o no hables, no, al revés, hay que darles pie a que puedan comunicarlo, cómo se sienten, aunque para nosotros sea duro e incómodo, porque cuando queremos a alguien, verdaderamente estas situaciones se hacen muy duras, muy incómodas. Y yo como profesional no me acostumbro cuando las personas me comunican esta sensación de vacío, de querer morir. Es duro, sigue siendo muy duro. Y me sigo viendo a veces hasta con pocas herramientas. Pero sí que he visto con el tiempo que el acompañamiento, lo que es
hacer ver que nos importa la persona y que se dé tiempo, que tenga paciencia para tomar esta decisión, que hay muchas más alternativas, que siempre hay alternativas. Esta, al fin y al cabo, como digo yo, es la última y siempre tendrás tiempo de escogerla, pero las demás no. Entonces ahí sí que ir creando un ambiente en el que la persona pueda plantearse otras opciones, se sienta escuchado y no se sienta juzgado, porque esto puede hacer, yo creo que es de lo que más prevendría. El hecho de que cuando tú lo vas a contar no te estigmaticen y piensen que tengas un problema de salud mental, o estás loco, o tienes que ir al psiquiatra. No, es que es algo que realmente hay que escuchar, en los definitiva. seres humanos se plantean, exacto. Escuchar y sobre todo acompañar, ¿no, Isabel? Pues Sara, muchísimas gracias de verdad por haberte pasado por aquí, por ayudarnos y sobre todo dejarnos un poquito de información acerca de lo que están desarrollando en esta asociación, que como tú bien decías, pues hace falta más apoyo quizás institucional para que se puedan tener muchísimas más herramientas, Sara, y se pueda ir creciendo el proyecto para poder ayudar a una mayor cantidad de personas, que es lo realmente importante en este momento, cuanto las cifras hablan por sí mismos, ¿no? Es un problema real y muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos tenerte por aquí nuevamente para seguir hablando de temas tan interesantes como este y tan importantes. Muy bien, aquí estaré. Nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go hablando acerca del estrés, del suicidio y de sus consecuencias. En España mueren 10 personas al día a causa del suicidio. Sin embargo, no hay campañas para prevenirlas desde las administraciones públicas. ¿Cuáles creen que han sido las principales causas del suicidio entre los jóvenes y por qué? Estas han sido las preguntas que le hemos planteado tanto a Giselle como a Tati de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Bueno, pues yo creo que las administraciones públicas no le dan visibilidad al suicidio, ya que en la sociedad es un tema tabú y la gente piensa que es una incitación para que más jóvenes o personas adultas lo hagan. Entonces yo creo que no le dan la suficiente visibilidad, porque es como vamos a taparlo, ya que los jóvenes se van a incitar, no están respaldados, o al primero de cambio que se sienta mal van a hacerlo. Entonces como que la televisión, por así decirlo, quiere ocultarlo. ¿Tú qué opinas? Yo pienso también que todas las personas que se llegan a suicidar es porque tampoco tienen la valentía de ir a un psicólogo, a alguien que les ayude, ¿sabes? En plan, para poder hablarlo y poder solucionarlo, que no lleguen al punto de sentirse tan solos, sentirse súper mal con ellos mismos, que llegan a suicidarse. Yo creo que hay personas con la suficiente capacidad de ayudarlos y darles una solución. No me encuentro mal, no sé qué hacer, estoy agobiado por X motivos, me voy a suicidar. Yo creo que hay un montón de medios los cuales pueden ayudarte y hay que darle a la luz, ¿sabes? Que ir a un psicólogo no es malo, no es algo malo, no por ir a un psicólogo estás loco. Por ir a un psicólogo es una persona porque necesitas ayuda o porque directamente te quieres sincerar con alguien, desahogar con alguien y no tienes a nadie cercano que lo puedas hacer, ni un familiar, ni un amigo, y vas a un psicólogo a hablar con él, no es nada malo. O no tienes la suficiente confianza con tu familia. Exacto. Como para hacerlo, o no te sientes respaldado con tus amigos como para desahogarte, entonces Exacto. incitan al suicidio. Sí, pienso totalmente como tú. ¿Y tú por qué crees que hoy en día hay tantos adolescentes que sufren por esto y se suicidan tan jovencitos? Porque yo creo que cuando mejor deberían estar, que es la cresta de la vida, están empezando a vivir, empezando a salir, empezando a disfrutar, de repente a lo mejor ellos dan el paso de contarse cómo se sienten, no se sienten respaldados, lo que estábamos hablando antes, o son juzgados por otras personas de su misma edad, o no aceptan su condición, o como decías tú antes, tienes miedo a acudir a un psicólogo. Y entonces yo creo que dices, bueno, pues yo creo que a lo mejor quitarme en medio es quitarle un peso a mi familia o quitarle una carga a mis amigos o cualquier cosa, y ellos tiran por me voy a suicidar, me quito del medio y se acabó el problema, y no es así. O sea, ellos se quitan la vida, pero
dejan un problema aquí, ya que sus familias sufren muchísimo y no llegan a entender el por qué. Pero las causas en sí, por ejemplo, yo pienso que es por el bullying, que es lo que más ahora mismo está en la actualidad, por acoso. Exacto. Por eso de cuando una persona sale del armario, por así decirlo, no se siente protegida, no se siente como que nadie la entiende. Juzgada. Exacto, no sé, yo creo que hay muchos temas por los que las personas de hoy en día, muchos adolescentes se pueden suicidar, pero el mayor, por así decirlo, es el bullying. Sí, también se sabe. También existen los trastornos mentales que la gente dice, no, se suicidó para llamar la atención. Eso no es así. Exacto. Siempre hay un problema detrás de todo y un motivo por el cual lo hicieron, pero es lo que estábamos hablando en el comienzo, no hay visibilidad suficiente para respaldar a los jóvenes que realmente necesitan una ayuda. Sí, pienso totalmente igual que tú. Pero yo creo que tenemos que tomar medidas, se podrían hacer perfectamente campañas para todos estos problemas de hoy en día. Y eso, yo creo que en general, poniendo todos un poquito de nuestra parte, podemos conseguir que todas esas personas que se sientan solas y se sientan mal o tengan problemas, las podemos ayudar. Exacto, mi opinión es exactamente la misma. Social media. Muchas redes sociales. Nos vamos al social media de hoy. Hoy te preguntábamos si crees que hay suficientes campañas de prevención contra el suicidio y las respuestas, mira, han sido muy variadas. Nos han dicho que no el 96% frente al sí que han dicho un 4%. También te hemos preguntado si has tenido en algún momento de tu vida pensamientos suicidas y un 67% nos han dicho que no y un sorprendente 33% nos ha dicho que sí. ¿Por qué crees que directamente las personas que tienen un pensamiento suicida sienten miedo o vergüenza de contarlo o hablar acerca del tema? Porque tenemos varias respuestas. Mira, dice, está el tabú y también está la pena, porque está poco normalizado. También nos han contado pues que hay rechazo social para esas personas, porque porque tienen miedo de que se rían de ellos y que piensen que estás loco. Nuevamente se repite el miedo al rechazo. Y por último también hemos preguntado si se puede superar del todo el dolor que acarrea un suicidio y un 56% nos ha dicho que no frente a un 44% que nos ha dicho que sí. Y hasta aquí el social media de esta semana. Te recuerdo que puedes entrar a las redes sociales, específicamente al Instagram de Marcha Go y echarle un vistazo a nuestras encuestas y así puedas participar y contarnos tu opinión acerca del post del día. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. ¿Estamos ante una generación desesperanzada y sin valores? ¿O es que quizás no funcionan los mensajes de búsqueda de la felicidad que vemos por todos lados, al estilo Mr. Wonderful? Este tipo de mensajes ponen de relieve sobre todo la dictadura de la felicidad. Bueno, que dice que estamos sumergidos en un mundo en el que, bueno, pues tenemos que ser felices sí o sí, estamos obligados a ser felices. Y aunque en ocasiones puedan ser graciosos, tienen una doble cara. Quitan la importancia que tiene para cada uno de nosotros nuestras preocupaciones y malestares. Esto al menos es lo que dice Ana de la Mata, psicóloga del Centro Psicológico CEPIN de Madrid. El mandato implícito de estas frases positivas es que cuando nos sintamos mal debemos sonreír y dejar de quejarnos. El dolor no se pasa solo porque miremos hacia el otro lado. Debemos ser proactivos y es una parte fundamental de ese proceso para poder hablar sobre ello y poder validar. Necesitamos ser escuchados, validados y legitimados, ¿no? Bueno, pues para conversar más sobre esto, hoy recibimos a Elizabeth Clapé. Ella es psicóloga y divulgadora. Perfil, el que pilota. Pues sí, ya tenemos la suerte de poder saludarla. Muy buenas tardes, Elizabeth Clapés. Gracias por acompañarnos y sobre todo darnos un poquito de luz en torno a un tema que es complicado, pero del que se tiene que hablar sobre todo. Hola, encantada, gracias por invitarme a estar aquí. Bueno, hoy estamos hablando sobre el estrés, sobre el suicidio y sobre todo estamos hablando acerca del suicidio juvenil. Hablábamos de estadísticas y bueno, pues la tercera causa de muerte en el bloque de edad entre los 15 y los 29 años precisamente es el suicidio. ¿Cómo podemos enfrentarnos a una realidad tan complicada, Elizabeth?
Pues nosotros los psicólogos siempre que hablamos de suicidio en la adolescencia, en menores de edad, hablamos mucho desde la importancia que tiene la sensibilización y la prevención del suicidio, porque muchas veces vemos en institutos campañas de prevención de la violencia de género, campañas de prevención del consumo de drogas y campañas de prevención de la DGT, teniendo en cuenta que por accidentes de tráfico mueren la mitad que por suicidio, que en campañas de violencia de género pues evidentemente son necesarias, pero mueren 55 mujeres al año y por suicidio 3.650. En el instituto nadie ve campañas de prevención del suicidio, de ahí a que probablemente pues las personas que necesiten ayuda no sepan dónde acudir y sea pues una de las principales causas de muerte no natural entre personas de 15 y 29 años. Es la verdad alucinante las cifras de las que estás hablando, pero también es alucinante el tabú que hay en torno al tema. Y hablo de tabú no solamente por lo que tú comentabas acerca de que, bueno, pues institucionalmente pues no se habla de ello, sino que también las personas que bueno, pues tienen estos pensamientos suicidas, que lo están pasando mal, tienen esa misma mentalidad en el sentido de que cuesta, hay vergüenza, hay dolor, hay miedo de hablar con un profesional, pero con cualquier también persona de nuestro entorno acerca de estos pensamientos. ¿Por qué surgen sentimientos como el miedo, como la vergüenza cuando tenemos estos pensamientos? Esto surge por el estigma social que hay en torno al suicidio, principalmente porque, bueno, no hay que remontarse tampoco hace mucho, en la Edad Media, suicidarse significa no poder ser enterrado en tierra sagrada, no poder tener un entierro cristiano. En esta época mismo, en Francia, si fallecías por suicidio, eras arrastrado boca abajo por la calle y tirado con la basura. Por lo tanto, claro, a día de hoy es complicado que no se tenga un estigma en torno al suicidio cuando la historia del suicidio ha estado tan castigada. Una persona que quiere pedir ayuda y piensa que va a ser juzgada como cobarde, como egoísta o algo así, evidentemente pues llega el momento en el que dice, pues no voy a pedir ayuda y simplemente o lo voy a intentar llevar solo. También acaba sucediendo el tema del aislamiento, motivo que acaba acentuando muchísimo el sufrimiento de la persona, y al final es por eso, por miedo a ser juzgado y por vergüenza y por miedo. Es que son muchísimos los sentimientos que me imagino que tienen que rondar en torno de una cabeza, de un cuerpo. O sea, ¿cuántos sentimientos se pueden reunir para que tú tomes esta decisión, ¿no? Llega el momento también de tener que enfrentarnos. Es sorpresivo, ¿no? Sorprende un montón, sobre todo cuando ves las estadísticas y ves que personas de tu entorno que creías que aparentemente eran felices, ¿no? Pues realmente pues han tenido en algún momento de su vida alguno de estos pensamientos. ¿Cómo podemos afrontar el tema del suicidio en nuestro entorno? Llámese pues a nosotros mismos o en relación con un amigo, con un familiar, algo que esté en nuestro propio entorno. Bueno, hablando con naturalidad, yo siempre explico que hablar del suicidio no provoca que más personas se suiciden, al contrario, visto está que ignorar el tema no baja los números, al final cada año somos más y al final hablar con naturalidad y sobre todo sin morbo, es decir, no dar detalles de cómo, de qué manera, no, simplemente la intención de la difusión de información sobre el suicidio tiene que ser preventiva, meramente preventiva. Preventiva desde la naturalidad, desde el no pasa nada, nos puede pasar a todos, no es cuestión de estar enfermo, de no estarlo, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el sufrimiento y sobre todo con la falta de recursos en salud mental que tenemos en este país, bueno y en otros evidentemente, en el estigma y demás. No culpabilizar a la víctima por una parte, por otra parte hablarlo con naturalidad, preguntarlo con naturalidad, no pasa nada, la víctima no va a querer suicidarse más porque tú se lo preguntes, al contrario, el hecho de que tú se lo estés preguntando a esa persona le brinda la posibilidad de hablar del tema y sobre todo es eso, en el momento en el que se hagan campañas de prevención, de sensibilización y demás, que no se den detalles, que no se dé morbo, no hay que construir una relato curiosidad en torno al suicidio, exacto, no es un tema que tenga que crearnos curiosidad y morbo, sino comprensión, sensibilización para llevar a cabo una prevención adecuada. Si hablamos de prevención, Elizabeth, tenemos que hablar de salud emocional. ¿Crees que se están llevando a cabo políticas o una educación emocional desde la infancia hasta la adolescencia correcta? ¿Se nos está enseñando a gestionar nuestras emociones de una forma adecuada para poder enfrentarnos a situaciones y a momentos complicados en la vida y que luego pues no tengamos esta clase de pensamientos? No hay ninguna intención educativa en cuanto a las emociones en la época escolar, ninguna. Pero vamos, que no te enseñan a hacer la declaración de la renta, tampoco. No te van a enseñar pues eso, a tratar las emociones que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, pero que esto no es ninguna novedad. No nos educan en igualdad, no nos educan en lo que vienen a ser empatía, humanidad. Es que yo siempre lo digo, el suicidio y la prevención del suicidio ya no es
somos 3.650 personas, bueno, son 3.650 personas las que mueren al año, ya no es un número, estamos hablando de seres humanos, estamos perdiendo familiares, estamos perdiendo amigos, estamos perdiendo profesores, maestros, médicos, psicólogos, da igual, si es que es algo que nos concierne a todos, porque quizá piensas, a mí no, pero a ti sí, y es como has dicho tú, la de las principales causas de muerte de personas entre 15 y 29 años, por lo tanto, en los institutos no se está educando en esto, pero tampoco se está educando en nada que tenga que ver con la salud mental ni con la integración de las personas en la sociedad. Es decir, te aprendes unas asignaturas, vas a examen y se apruebas, siguiente curso y fin del problema. Y los niños que no forman parte de ese molde que quiere crear la educación, que por desgracia la educación está enfocada a un molde, los niños que no encajan en ese molde son apartados del sistema educativo. Niños con dificultades de aprendizaje, niños con trastornos mentales, niños con problemas familiares, son excluidos del sistema educativo. Al final el sistema educativo es, de cierta manera, la ley del más fuerte. Si no encajas en el molde y no eres de los más fuertes, no avanzas. Por lo tanto, no me extraña que con la presión que tienen los adolescentes en esa época, que es una época durísima de cambios a nivel hormonal, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel todo, acabe siendo una de las principales causas de muerte. Es que es normal. Sí, es uno de los momentos, sin lugar a dudas, más críticos, por como tú bien decías, totalmente, ¿no? A nivel hormonal, pero también de pensamientos. Queremos encajar, queremos entrar dentro de ese molde que nos han dicho que es el correcto, que ahí vamos a ser buenos y ahí pues sí podemos destacar. Entonces me parece muy necesario que hagamos declaraciones como este alegato que has lanzado, y que ojalá nos escuchen y que ojalá se empiece a hacer pequeños cambios, ¿no? Poquito a poco ir desmontando todo este sistema, pues que se ha cimentado pues a lo mejor en unos cimientos erróneos y que valoran determinadas cosas que no son las correctas. Totalmente de acuerdo. Al final sí, es una lacra que pesa muchísimo en la sociedad y no tenemos ni idea de los recursos que hay de prevención del suicidio, y aprovecho para hacer eco del teléfono de la esperanza, que hay en todas las comunidades autónomas, está activo 24 horas, 365 días al año, y en casos de crisis siempre llamar al 112. Pues muchísimas gracias, Elizabeth Clapés. Ha sido un auténtico placer conocer también tu trabajo. Vamos a recomendar que también te sigan en redes, porque la verdad es que allí también pues hay un montón de tips, un montón de ayuda profesional, que también es fundamental en los casos en los que se tengan estos pensamientos, porque hay que buscar ayuda, hay que tratar de buscar manos profesionales que también nos echen un cable. Muchísimas gracias nuevamente. A vosotros. Y nosotros que vamos a continuar hablando acerca de estrés, de suicidio en la juventud en el programa Let's Go. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Ya hemos hablado un montón sobre el suicidio, pero podemos hablar también acerca de lo que está en nuestra mano. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, tomar en serio a las personas cuando nos dicen que están pasando o pensando en suicidarse. Sabemos que de las personas que se quieren matar, el 90% lo dijo claramente antes de hacerlo. No lo dicen por tratar de llamar la atención como otros dicen, sino porque perdieron la esperanza de que las cosas que les causan ese malestar, ese dolor, puedan mejorar. También podemos hablar abierta y directamente sobre el suicidio con la persona que está en riesgo. Esto reduce el peligro de que lo cometa y nos da la oportunidad de proponerle que pida ayuda a un profesional. También podemos estar atentos a las señales, como que exprese que no se siente capaz de superar el dolor, controlar la situación, de que le presten atención. En definitiva, que se sientan desesperanzados. Expresar nuestra preocupación y mostrar nuestra disponibilidad e interés también es algo que podemos hacer. Escuchar y conocer sus motivos para actuar así y mostrarles alternativas diferentes. También podemos no ser la única persona que esté como apoyo, compartir con otros estas tareas teniendo claro que la ayuda de los profesionales de la salud es totalmente necesaria, imprescindible. En situaciones de urgencia podemos llamar al 061, al 112, el teléfono también de la esperanza, al centro de salud de referencia de la zona o al profesional de la psicología que conozcamos. Para hablar acerca de esto vamos a conocer más en concreto a un actor, a un director y creador del movimiento Stop Suicidios, que se llama Román. Él nos va a contar su testimonio, donde ha vivido la muerte de su madre en primera persona. Perfil, el que pilota.
Román, conocemos tu historia, también la de tu madre, una historia, bueno, pues que esconde muchísimo dolor, el dolor que sienten muchísimas familias, más de 10 al día, lamentablemente. Es muy importante hablar acerca del suicidio y sobre todo hacer mucho ruido, como es el caso que has hecho tú. Por suerte has podido percibir en principio algunos, vamos a decirlo así entre comillas, algunos gestos, por ejemplo, de representantes políticos muy importantes como Salvador Illa. ¿Por qué es tan importante que no solamente hayan esos gestos, sino que también se emprendan acciones? Porque es importante, en definitiva, hablar acerca del suicidio. Bueno, pues precisamente porque hay un estigma muy grande con este tema que viene del efecto Weather, que hay gente que ni siquiera conoce este efecto, pero sí que ha escuchado alguna vez como que no se habla del suicidio porque lo multiplica y tal. Bueno, esto hay que decirlo claro que ya es falso a día de hoy. Esto se basa en un estudio que, si no me equivoco, es del año 1974, está totalmente desfasado, y ahora hay un estudio mucho más moderno, se llama efecto Papageno, que constata esto. Y no solo eso, o sea, para que nos demos cuenta, la OMS ya lo dice y lo recomienda, que hay que hablar del suicidio. Obviamente, con un problema tan grave como este, como con cualquier otro, hay que hablarlo con responsabilidad, no puede ser de una forma romántica. Pero desde luego, si algo está demostrado, es que hablar del suicidio es lo que lo previene. Lo que no podemos hacer es esconder este problema, que, como tú has dicho, se lleva 10 vidas al día en España, que son más de 3.600 al año, y lo escondemos debajo de la alfombra como si no pasase, porque al final te puede tocar a ti, o le puede tocar a tu hermano, a tu madre o a alguien que quieres, porque desgraciadamente, si miras la estadística, esto es más del doble de probable que te toque a un accidente de tráfico. En cambio, nosotros nos cruzamos con un accidente de tráfico y, como entre comillas, lo consideramos normal, porque como hay muchas campañas de sensibilización, sabemos que eso sucede. En cambio, esto, que es más del doble, creemos que no pasa, y si nos enteramos de un suicidio cercano, también como que eso también es parte del estigma, ¿no? Como, ostras, como qué mala suerte has tenido. Pues hombre, sí, mala suerte, pero quiero decir, es más probable que te pase esto a un accidente de tráfico. Entonces es raro que haya campañas brutales con el tema de los accidentes o con otros problemáticas, sí. Y, claro, otras problemáticas que nadie les quita valor. Yo para nada voy a quitarle valor a este tema o al tema de los feminicidios, pero sí lo que pedimos todos los familiares y afectados es que, por ejemplo, la vida de mi madre no sea menos que la de otras mujeres, o no sea menos que el tema de los accidentes de tráfico. Nos parece injusto que siendo las cifras tan brutales, que multiplica por 80 los feminicidios y por casi 3 el tema de los accidentes de tráfico, no haya ni una sola campaña. Al final ahí sí que estás creando clases entre las muertes, ¿no? Es porque mi madre es menos que otras personas, porque no merece una atención a la altura. Es como, yo creo que también viene porque creemos que el suicidio no se puede evitar, y esto hay que decirlo claro, la mayoría de los casos, en muchos de los casos, se puede evitar, pero claro, si hay un sistema que cuando una persona tiene esta sensación de quererse morir, va al hospital y simplemente le van a cambiar la medicación o le dan pastillas, pues ya podemos empezar a ver, sobre todo cuando lo vives de cerca, que o sea, yo no voy a, mi lucha no es contra los psiquiatras ni contra las pastillas. Hay ocasiones que obviamente son necesarias y te sirven para bajar ese estado de aceleración, por así decirlo, ¿no? Cuando estás en una crisis muy grande. Pero si luego no tienes, por ejemplo, una atención psicológica a la altura, pues no sirve de mucho, es una tirita. Eso te iba a decir, Román, porque estamos hablando hemos planteado el tema de los datos, que por cierto son brutales realmente. A veces es hasta ridículo mencionarlos, porque dice, en realidad está pasando esto y no se están tomando medidas al respecto, cuando es una cosa tan visible, tan objetiva. Aquí no hay colores, no hay perspectivas de dónde mirarlo diferente para que alguien pueda entenderlo de una forma u otra. No hay confusión, es una realidad. Aún sabiendo esa realidad, tenemos que sentarnos y plantear soluciones, como tú bien decías. Hay que hacer ruido y hay que pedir que hayan cambios reales efectivos. Siendo una persona que ha vivido el suicidio, el drama de un suicidio tan de cerca, como es el caso de la pérdida de tu propia madre, ¿cuál crees que serían las iniciativas o las herramientas que deberíamos tener para poder mejorar y disminuir esos números tan brutales? Mira, justo cuando nosotros nos reunimos con Salvador Illa, que fue justo cuando se cumplió un año del suicidio de mi madre, el 4 de noviembre del pasado año, 2020, él nos indicó como que todo era coronavirus y que era muy complicado.
Y nosotros lo que le dijimos, bueno, empecemos en la petición. Yo inicié una petición de Change.org que creo que ya está cerca de las 300.000 firmas, no sé si las hemos alcanzado ya, Change.org/Stop Suicidios, y nos juntamos con otras firmas que eran tangenciales. Una de ellas era Más Psicólogos, ¿no? Que es una de las peticiones que también hago yo en mi petición. Entonces, claro, lo que le dijimos a Salvador es en plan, a ver, no te estamos pidiendo una quimera, estamos pidiendo más psicólogos en la atención primaria, porque es totalmente sangrante que si tú quieres que te atienda un psicólogo tengas salteo de citas de 2 y 3 meses, porque a lo mejor una persona que tenga, digamos, un problema más leve le puede servir, pero una persona, como era el caso de mi madre, que ya está agudizada, porque esto hay que dejarlo claro, mi madre no empezó súper agudizada, esto fue poco a poco, entonces eso también te habla que el sistema no funciona, y esto también lo dicen los especialistas, que hay enfermedades que se agudizan porque el sistema no les acoge. Es como si tú vas con una pierna rota, con el hueso fuera, y te van poniendo tiritas o te dan, y cada vez que te duele, te dan paracetamol y un día vuelves y te dan ibuprofeno. El problema. Claro, ¿qué pasa? O el ejemplo que pongo yo siempre, incluso como si fuera un cáncer, y lo mismo, te van dando ibuprofeno, paracetamol, obviamente tú te vas agudizando, porque no tienes las serie de especialistas que vayan a la raíz del problema de, oye, aquí hay un tumor, y el problema de la salud mental, que no es algo siempre físico, claro que se cambia la química y es la perspectiva por la que intentan atacarlo con las pastillas, pero claro, esa química habría que ver por qué se está produciendo, y ahí es donde deberían entrar los psicólogos, y es donde están totalmente dejados de lado, y es una pena. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo mismo que le dijimos a Salvadorilla, hay muchas ideas que tenemos, pero empecemos por lo menos con visibilización, y que es lo primero, que es como, hombre, no nos hagáis de menos respecto a problemáticas que tienen cifras menores, y lo segundo, desde luego poner más psicólogos en la atención primaria. Creo que eso es lo más urgente y lo que hay que hacer desde ya, y que siguen tardando, porque ya te digo, fíjate, esto fue el 4 de noviembre, para darte un ejemplo. No hace mucho me contactó un chaval que se llama Carlos, en plan, joder, me ha pasado lo mismo que a ti, fue como hace unos 4 meses, que su madre también se suicidó, y un caso muy parecido al mío, de ir muchas veces al hospital, de que no la atiendan. En el caso de Carlos, el último ingreso que tuvo fue incluso más sangrante, porque el de mi madre fue un mes, que esta es otra cosa que hay que denunciar, no se ingresa a la gente en psiquiatría mucho más de un mes, y esto es un tema puramente económico, o sea, da igual el problema que tengas, más allá del mes, la misma psiquiatra, en mi caso, en el último ingreso me dijo que ya le estaban echando la bronca. Entonces ahí te das cuenta que, aunque hay profesionales que lo pueden hacer mejor o peor, esto es un problema del sistema y político. Pues en el caso de Carlos, fíjate, le ingresaron un día nada más, le cambiaron la medicación, la enviaron para casa y a nada se suicidó. En el caso de mi madre, después del ingreso pasó 1 o 2 meses. El psiquiatra me dijo que no lo vio venir. Hombre, pues no lo ves venir, te estoy diciendo yo que tiene antecedentes y demás. Y lo que digo, insisto, no le echo la culpa al psiquiatra nada más. Creo que él es una víctima más del sistema, que no le importa en absoluto la salud mental, que sacamos pecho de la sanidad y seguimos sin meter psicólogos. Entonces yo creo que esto tiene que ser un trabajo en equipo de varios profesionales, y luego obviamente hay otra serie de acciones que a largo plazo, cuando tengamos campañas y más psicólogos en atención primaria, y por ejemplo otra cosa que sería muy importante, un teléfono de atención que, ojo, en Barcelona ya han puesto 900 y han puesto carteles, que no esto, mira, yo soy de Madrid, pero hay que reconocer que en el tema del suicidio y en otros aspectos están muy por delante, y aquí ya han puesto carteles con un teléfono con 900 gratuitos de si te encuentras mal, estás pensando en suicidarte, llama. Es sangrante que haya asociaciones como yo he podido conocer, como el Teléfono de la Esperanza o la Asociación La Barandilla, que tienen teléfonos de prevención del suicidio y que básicamente viven de voluntariado. O sea, no puede ser que una problemática tan grande no tenga un teléfono de atención estatal de número corto, por ejemplo, igual que existe con el tema de maltrato. Entonces, a esto voy, que yo siempre intento ser tener delicadeza y que quede claro, yo no quiero hacer de menos ni el tema del maltrato ni los accidentes de tráfico, pero siempre pongo las cifras para, como tú dices, que nos demos cuenta de, joder, este problema es mucho más grande en número de cifras, por lo tanto debería ser mucho más urgente, sin hacer de menos lo otro, que está muy bien, pero por lo menos, oye, que nos den el mismo presupuesto que tienen, por ejemplo, para violencia de género o para accidentes de tráfico. Y ahí seguramente
empezarán a bajar las víctimas. Es que es una cuestión Sí, de es que intención política. solamente, simplemente con hacer algo diferente, a lo mejor por probar, vamos a probar si haciendo algo Claro. distinto tenemos unos resultados diferentes. Eso es muy importante. Y por eso también es muy importante, por ejemplo, la labor que estás desarrollando, como lo he repetido en varias ocasiones durante la entrevista, haciendo ruido. Es fundamental que se visibilice, que hablemos acerca del tema, que lo normalicemos y que veamos que todos podemos ser objeto de esta situación. En algún momento podemos sentirnos pues en un momento al filo y no tener la ayuda hace que bueno, pues miremos a lo mejor simplemente al lugar de la oscuridad y no veamos más allá de todos los problemas, ¿no? Todos somos, podemos caer en estos pensamientos, o sea que yo te agradezco. En relación a esto, perdona que te corte, Sí. obviamente la mayor responsabilidad la tienen las instituciones, porque Sí. yo, por ejemplo, la muerte de mi madre o la de la madre de Carlos o tantos otros casos que hay, pienso que eran evitables porque desde luego han sido como casos flagrantes que hay bastante negligencia. Sí. Lo que pasa que, claro, viendo cómo va el sistema, no sé en el caso de Carlos, pero yo el tema de meterme en juicios, al final, si es que yo no quiero que quiten tal psiquiatra o tal que en un momento dado se ha podido equivocar, lo que quiero es que cambie el sistema desde dentro y esos mismos profesionales que... O sea, se cortó un segundito. Se cortó un segundito, sí. Entonces, a raíz de esto, no solo un tema de los profesionales, sino también creo que está muy bien exigir a las instituciones, pero desde luego yo me he dado cuenta que la lucha es mediática, no es judicial, porque yo podría demostrar, Carlos, que hay negligencias, pero no quiero que haya tampoco cabezas de turcos. Lo que quiero es que realmente los políticos se den cuenta y miren a las cifras que tienen todos los días encima de la mesa y que se den cuenta que somos personas y que mañana les puede tocar a ellos. Tenemos que tener dignidad, sobre todo, hay que saber tratar. Muchísimas gracias, Román. Sí, quería acabar muy rápido con una cosa muy rápida. Sí. Para cerrar el pensamiento que está diciendo, nosotros también tenemos responsabilidad y esto pasa por si te encuentras mal, pues intentar ir a un psicólogo, incluso verbalizarlo. Esto es muy importante decirle a la gente, si te encuentras mal, verbalízalo, porque esto ya ayuda a colocar esos pensamientos y a lo mejor en tu alrededor te puede sorprender, porque la ideación suicida no es algo tan raro entre la población. No. Entonces, si se ataja a tiempo, pues bueno, se puede quedar una experiencia. Y una anécdota muy rápida, en uno de los teléfonos que me dijeron, perdona que os quite tanto tiempo, hubo una llamada de un chico que se intentó suicidar y al día siguiente llamó a uno de los teléfonos de La Esperanza, en este caso el de prevención del suicidio de Barandilla, y le expresó a la psicóloga que se había equivocado. Con esto quiero decir, cuando te encuentras tan mal, son crisis, luego hay enfermedades más complicadas como la de mi madre que se va agudizando y que obviamente necesitan profesionales, pero por favor, si te encuentras mal, pide ayuda, busca un psicólogo y buscas también alguno de estos teléfonos que te van a poder ayudar. Entonces yo espero que no haya más personas como yo o como Carlos, que fíjate, hizo un hilo de Twitter, que en su momento yo hice un hilo de Twitter gritándolo, se hizo viral, a Carlos me contactó, le dije, oye, grítalo en Twitter, a ver qué pasa, también se hizo viral. No queremos más hilos virales, queremos que nos hagan caso de verdad y que haya medidas. Entonces, muchas gracias a vosotros por vuestra ayuda. Perdona que os quite tanto tiempo, pero creo que la lucha, desde luego, es mediática y hay que despertar. Y si la OMS y existe el efecto papageno, es para que entre todos hagamos fuerza. Y no esperéis que mañana le pueda tocar a tu madre, o como digo, espero que no le tenga que tocar a la madre de Pedro Sánchez, para que hagan algo. Entonces, bueno, ahí estamos poco a poco. Pues ahí lanzamos ese mensaje y sobre todo intentamos eso, que todo el mundo conozca que es una realidad y que, bueno, pues todos podemos ser susceptibles de padecer estos problemas y que hay salida, pero necesitamos pues los medios correctos y las herramientas adecuadas y que puedan ser accesibles a todos y cada una de las personas. Muchísimas gracias, Román. Que siga la lucha y que, bueno, pues pronto podamos ver esas medidas que tanto deseamos y esperamos y necesitamos. Esperemos que sí. Muchísimas gracias por vuestro espacio y por ser valientes, que siempre estos temas es como, ay, qué pereza hablar de, como que no queremos ver que existe este problema y que obviamente es desagradable, pero hay que hablar de ello, es que no hay otra forma. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go. Perfil, el que pilota.
Y recibimos a Carmen González, presidente de la asociación Luz en la Oscuridad. Muy buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias por pasarte por los estudios de Let's Go y venir a hablar de un tema que ustedes trabajan muy bien dentro de la asociación y que es muy importante también empezar a difundir de una mejor manera y sobre todo entre todos los públicos. También el joven es uno de los más afectados también por esta realidad que es el suicidio, que es la ansiedad y la desesperación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y buenas tardes a todos. Carmen, hoy queríamos preguntarte varias cosas. Principalmente nos gustaría saber qué se está o qué proyectos tienen, qué es lo que están haciendo como asociación. Sí, bueno, la asociación es reciente y después con esta pandemia pues todo se ha paralizado un poco. La gente tiene un poquito de miedo a reunirse y hay que proteger a los más vulnerables y en fin. Pero bueno, el objetivo principal es dar visibilidad a un tema que tiene un tabú y un estigma exagerado. Y que se oculta y se niegan a hablar. Los gobiernos dan mucho la espalda a esto, la sanidad no tiene una estructura para ayudar suficientemente fuerte. Exacto, entonces, pero nuestro primer objetivo es dar visibilidad, que se sepa, que se hable, que tirar abajo este tabú y este estigma que rodea el suicidio. Hablando de lo que rodea el suicidio, tenemos que hablar no solamente de la víctima, vamos a hacerlo así entre comillas, la persona que tiene estos pensamientos suicidas que puede ejecutarlo o no, sino también de todo lo que acarrea, ¿no?, a un entorno. Sufren muchas personas, hablamos de mucho dolor en torno al suicidio. ¿Cómo se vive el suicidio a nivel del entorno, de las familias, de los amigos? ¿Cómo se trabaja ese dolor? Bueno, el suicidio cuando se trata de un familiar, una amistad, porque influye en todo el entorno que está en un caso así, en una situación así, pues influye pues en la preocupación, el no saber cómo actuar, el no saber a dónde dirigirse, el miedo a que suceda algo, todo eso es algo que se está viviendo día a día. Entonces, sí hay mucho sufrimiento, mucha incertidumbre. Lo que hay es que informarles, decirle a dónde se pueden dirigir, enseñarles las señales de alarma que pueden detectar para ver con suficiente antelación una crisis suicida. Porque se puede tener ideación, pero cuando se entra en crisis ya está entrando en un pozo sin fondo. Y mucha gente no sabe detectarlo y entonces se encuentran con la desgracia que tocó en la puerta. Entonces, pues esa es una de las cosas que hacemos, tratar de hablar, de que se hable, de que las familias no lo traten como un tema tabú, que se pregunte abiertamente a la persona que está pasando por esto, qué sientes, en cómo te puedo ayudar, hacerle saber que no es la única persona así, que hay más, que no están solos, y sobre todo brindarle apoyo y escuchar sin juzgar. Eso es lo que se pretende del entorno que rodea a esta situación. Y también todas estas familias necesitan un apoyo emocional. A veces nosotros hacemos grupos y estas personas comparten unas con otras y ven que también están en una situación similar y se dan ánimos. Unos ya lo han pasado, otros están pasándolo y así entonces es un poquito más fácil. Es muy importante el acompañamiento, por lo que entiendo. Es fundamental saber escuchar, saber acompañar, saber entender y no juzgar. No juzgar. Carmen, cuando hablamos de una persona pues que tiene estas ideas, estos pensamientos, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer esa persona? Imagina que alguien nos está escuchando, que bueno, pues se siente identificado con estos sentimientos de los que estamos hablando. ¿Qué debe hacer esta persona? Bueno, pues esta persona lo primero que tiene que hacer es hablarlo sin tabú, decirle, mira, me encuentro en esta situación, necesito ayuda, ¿qué puedo hacer? Y también a las personas que están en una crisis suicida, que está ya en una decisión prácticamente tomada, que acudan rápido al centro médico más cerca que tienen, a urgencias del hospital, a su médico. Si no pueden hacerlo por sí solo, que pidan ayuda a un amigo, a un familiar, alguien que esté cerca, porque ese momento es decisivo y se puede evitar, realmente se puede evitar si se pide ayuda. Entonces,
que vayan a estos centros. Nadie los va a juzgar, nadie los va a tratar de locos, nadie les va a meter en un psiquiátrico. Simplemente van a tratar la situación de ese momento y después se les ayudará de otra manera. Es importante lo que has mencionado, no se te va a tratar de loco, ¿no? Es que al final todos estos tabús de los que hemos estado hablando, al final tiene que ver mucho con el tema de la salud mental, de la salud emocional de las personas, y al final realmente no es una enfermedad en el sentido de que todos podemos tener estos pensamientos en algún momento, podemos estar en algún mal momento de nuestra vida y centrarnos solamente en lo negativo y no ver más allá de ese punto negativo, y podemos caer todos en esa situación. Exactamente. Somos personas emocionales, somos seres emocionales, y a veces una situación nos desborda y entramos en una oscuridad que no vemos solución, y a veces pues se llega un momento en que quizás no se quiere estar, y esos momentos son importantes. Y encerrarse en sí mismo y aislarse con su problema y con todo es peligroso. Carmen, es muy importante también hablar del momento cuando sucede lo que no se desea que sucede. Una persona pues tiene estos pensamientos suicidas y decide ejecutar esos pensamientos, decir pues hasta aquí, y queda pues todo el dolor, todo el vacío que deja la pérdida de esa persona que ha dejado, ¿no?, en su propio entorno. Se puede sobrevivir en el sentido, los familiares, los amigos, todas las personas que se quedan atrás, ¿pueden salir adelante después de esta pérdida? ¿Cómo se afronta esa partida? Se puede salir adelante. Cada familia, incluso cada miembro de la familia, enfrenta el dolor de una forma diferente. No se sabe cómo lo van a abordar. Cada persona es un mundo. Pero sí se sale. Sobre todo hay que pedir ayuda también, porque incluso en los familiares, en esos momentos puede haber alguno que también esté en situación de riesgo, claro, precisamente por la pérdida. Entonces, tienen que pedir ayuda, pedir información, y sobre todo hablarlo sin miedo, no sentirse culpables, no sentir que qué más pudo hacer, porque cuando la situación se da así, no hay más nada que hacer. Entonces, mientras se puede evitar, pues qué bueno, pero cuando ya no se pudo evitar, pues hay que dialogarlo y hay que tramitar ese camino del dolor, que realmente no se supera, pero sí se sobrevive y se sigue adelante, y hay muchos motivos para seguir adelante. Yo quiero decir y puntualizar algo. Nosotros no somos una asociación que contamos con psicólogos, con psiquiatras o médicos. Somos simplemente personas que hemos pasado por experiencias similares y queremos ayudar. Por eso no podemos atender a una persona en situación de crisis. Por eso les recomiendo que en una situación así vayan a su doctor primario, a urgencias inmediatamente, a donde sea. Yo creo que incluso los familiares que pasan por una pérdida deberían pedir ayuda también si lo necesitan. Y nosotros hacemos algunos grupos, tanto con familiares que están en duelo, que están en diferentes niveles, unos porque ya han tramitado el camino y han podido sobrevivir a eso, otros porque están iniciando el camino de la recuperación, y tratamos de colaborar con ellos, que ellos mismos vean que no son los únicos, que no están solos, y que encuentran consuelo también en personas que precisamente los van a entender. Sí, se van a sentir entendidos, se van a sentir que han vivido esta misma situación, y que por tanto ellos sí pueden opinar en el sentido de que lo has vivido, ¿no? Son cosas tan fuertes que solamente quien lo ha vivido puede tener más o menos una aproximación cercana al dolor y supongo pues al sentimiento que se siente, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen, ha sido un auténtico placer hablar contigo, y vamos a recordar Asociación Luz en la Oscuridad, pues que están desarrollando un trabajo magnífico para ayudar sobre todo a la visibilidad de una realidad que es brutal en nuestro país, en todas partes del mundo, pero en nuestro país mueren aproximadamente 10 personas al día a causa del suicidio, y es unos datos alarmantes que no paran de crecer. Tenemos que hacer algo diferente para tratar de conseguir resultados también distintos. Muchísimas gracias, Carmen, y ha sido un auténtico placer. Gracias. Nosotros seguimos aquí en Let's Go. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer poder compartir contigo esta información tan valiosa, tan importante, y a pesar de que cada semana hablamos de temas, pues eso, de muchísima relevancia, hoy lo ha sido de forma muy especial. Suicidio, estrés, cosas que tenemos de las que poder hablar con libertad para intentar prevenir y visibilizar esta problemática que la verdad es cada día pues más incipiente y más necesaria. La próxima semana estaremos hablando acerca de feminismo, así que no te lo pierdas aquí en Let's Go. Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.